Yo soy la salvación del pueblo, dice el Señor. Cuando me invoquen en la tribulación, los escucharé y seré para siempre su Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, para participar dignamente en estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de la sabiduría. Se decían los impíos: acechemos al justo, que nos resulta fastidioso. Se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues, según dice, Dios lo salvará. Palabra de Dios, te amamos, Señor. Señor, el Señor sostiene mi vida. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. El Señor sostiene mi vida. Porque unos insolentes se alzan contra mí, y hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno. El Señor sostiene mi vida.
Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, intachable y además es apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros. Ambicionáis y no tenéis. Asesináis y envidiáis y no podéis conseguir nada. Lucháis y os hacéis la guerra y no obtenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Si recordáis, el domingo pasado, después de la confesión de fe de Pedro, Jesús anuncia por primera vez que va a padecer en manos de las autoridades, que morirá, que será sepultado y que resucitará. El domingo pasado veíamos la reacción, ¿verdad?, de Pedro, que se puso a recriminar a Jesús, diciéndole que eso no tenía que ser. Y entonces Jesús, que le dijo: ponte detrás de mí, Satanás, también nos dio aquí enseñanza. El que quiera ser discípulo mío, que tome su cruz de cada día y me siga. Si os fijáis un poquito, el Evangelio de hoy enlaza con ese, porque dice que en aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero que no quería que nadie se enterase porque Jesús iba instruyendo a sus discípulos. Claro, esto es muy bonito, ¿eh? Hay podríamos decir, una vida pública de la Iglesia,
Hay una acción de la Iglesia de cara al mundo que fundamentalmente consiste en dar testimonio de Cristo, en anunciar a Cristo, y hay una vida de la Iglesia hacia adentro, que principalmente se manifiesta en la celebración del culto, ¿verdad?, donde nosotros nos reunimos en la intimidad con el Señor. En los primeros siglos, a los que no estaban bautizados no les dejaban entrar en la Iglesia. Y cuando venían a misa los catecúmenos, solo podían quedarse hasta el momento de la oración de los fieles. Entonces el diácono les decía que salgan fuera, que se vayan los catecúmenos. Porque después ahí, ¿verdad?, el misterio que celebramos los cristianos con Cristo. Hay el testimonio y hay la vida con Cristo. Entonces Jesús en aquel momento quería instruir a sus discípulos y quería estar con ellos a solas. ¿De qué les iba instruyendo? Fijaros, les iba instruyendo de lo mismo que el domingo pasado. Les iba hablando de que tenía que morir, pero que después resucitaría, y que no moriría de cualquier manera, sino que lo iban a matar. Dice que los apóstoles no entendían nada. Quizá nosotros tampoco. Quizá tampoco a nosotros nos cuesta entender, ¿verdad?, ese misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Pero es lo que siempre celebramos en la misa, ¿eh? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Es lo que decimos después de la consagración, ¿se acuerdan, verdad? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús, porque avanzamos hacia el encuentro con Cristo. Entonces dice que los apóstoles no entendían nada. Pero dice otra cosa, dice, y les daba miedo preguntarle. Les daba miedo preguntarle. ¿Por qué? Les daba miedo, podríamos decir, les daba miedo entrar en el misterio de Jesús. A nosotros igual también nos pasa lo mismo, ¿sabes? Queremos estar en la cercanía de Cristo, pero nos da miedo adentrarnos en el misterio de su corazón. Nos da miedo adentrarnos en el misterio de la cruz, de la resurrección de Jesús, en el misterio de la Iglesia, que es el misterio de la salvación de los hombres. Jesús les está hablando de eso, que va a morir y que va a resucitar. Pero ellos no querían preguntarle. No querían entrar, ¿verdad?, en lo que es el misterio más importante de la vida de Cristo, que es su muerte y su resurrección. Y sin embargo eso tiene que configurar toda nuestra vida. San Pablo dirá, ¿verdad?, al bautizaros habéis sido sepultados con Cristo, habéis participado, por el bautismo hemos participado de la muerte del Señor y hemos resucitado con Él, para que podamos llevar una vida nueva. Esa vida nueva no se hace por imitación, por mucho que uno se esfuerce, esa vida nueva nos viene por el don del Espíritu Santo. Les daba miedo preguntarle. Entonces, ¿qué pasa? No solo pasó eso. Cuando llegaron a la casa, ¿verdad?, después de ese camino, y llegan a la casa, quizá en Cafarnaún, quizá llegarían a la casa de Pedro en Cafarnaún, ¿no? Y entonces estaban allí en la casa, y entonces Jesús les pregunta, dice, ¿de qué habéis hablado por el camino? Y ellos se callaban también. ¿Por qué? Porque no solo no habían estado atentos o no habían querido profundizar en las enseñanzas de Jesús, sino que por el camino habían ido discutiendo entre ellos sobre quién era el más importante. Fijaros, vaya tontería, ¿verdad? ¿Quién era el más importante? Tenían motivos para discutirlo, porque Pedro parecía que era el más importante, pero Jesús el último día le había dicho, ponte detrás de mí, Satanás, ¿no? Entonces igual pensaron, anda, mira, Pedro ya no es el primero, vamos a discutir quién es el más importante. Pero vaya tontería, ¿verdad? Y entonces Jesús es muy bueno. Porque Jesús viene a hacer lo siguiente, dice, no habéis querido escucharme cuando os hablaba de mi misterio, de mi vida, pero yo os voy a volver a hablar de mi vida partiendo de lo que pasa en la vuestra. No habéis querido hablar de la muerte, de mi muerte y resurrección, pero vamos a hablar de lo que hay en vuestra vida. Porque Jesús no desaprovecha ninguna ocasión para introducirnos en su amor. Y entonces, ¿qué les dice? Dice, el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. Que se haga el servidor de todos. Y para que lo entiendan,
pues habría por ahí un niño, igual un familiar de la casa, ¿verdad? Un niño, y Jesús lo acerca, ¿verdad? Dice, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Fijaos que la imagen es mucho más poderosa de lo que parece. Incluso hoy, ¿verdad? Si uno va a una casa importante, pongamos por caso, ¿no? Y quiere ver al señor o a la señora de la casa, y si hay niños, pues los saluda cariñosamente, pero no son el objeto de su visita. Y tampoco querrá que le entretengan mucho. En tiempos de Jesús, muchas veces un niño todavía pues era como tenido en menos. Entonces el signo de Jesús es muy poderoso. El signo de Jesús es muy poderoso. ¿Quieres servir a Cristo? ¿Quieres ocupar el lugar de Cristo? ¿Quieres vivir cerca de Cristo? Hazte servidor de otro, del que te necesite. Y el que acoge a un niño, a un pequeño en mi nombre, me acoge a mí, dice Jesús. Es decir, acoge su humanidad, porque esto es muy importante. Dios se ha hecho hombre para con su humanidad, nació verdaderamente a la Virgen María, con un cuerpo y un alma verdaderamente humanos, sin dejar de ser Dios, para acercarse al hombre. Sigue acercándose a nosotros en los sacramentos, está verdaderamente presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, en el sacramento de la Eucaristía, sacramentalmente presente. Jesús quiere ser atendido verdaderamente, no en lo profundo de nuestro corazón solo, ¿verdad? No con nuestra mente ni nuestros buenos propósitos, sino porque lo reconocemos en los que son pequeños, en los que están necesitados, en los que necesitan igual tu palabra de consuelo, o necesitan tu limosna, o tu compañía porque están enfermos, o lo que sean. Y el que hace eso, en la carne herida que encuentra en el mundo por amor a Cristo, acoge a Cristo. Y el que acoge a Cristo, dice Jesús, acoge al que me ha enviado, que es el Padre. En la segunda lectura, el apóstol Santiago hablaba en la misma dirección. El apóstol Santiago se dirigía ya a cristianos que eran practicantes, que se reunían cada semana como nosotros y celebraban la Eucaristía, ¿verdad? Que vivían en una determinada comunidad. Y sin embargo dice, ya pasaba entonces, estamos en el siglo I, Santiago es apóstol. Dice, os peleáis entre vosotros. ¿Por qué? Dice, porque hay envidias, hay discordias. Porque enseguida, por decirlo así, el apóstol Santiago viene a decir, ¿verdad? Hemos vuelto a lo que describía Jesús en el Evangelio. Hoy sigue pasando. Nos olvidamos de Jesús y queremos sustituir a Cristo. Queremos estar cerca de Cristo, pero no queremos introducirnos plenamente en el misterio de Cristo, que es el misterio de su cruz y de su resurrección. Y entonces dice Santiago, pedís, pero no obtenéis nada. Dice, ¿por qué? Porque pedís mal. Porque pedís mal. Vamos pues a querer, hermanos, vamos a pedir nosotros al Señor, ¿verdad? Que nuestra oración, nuestra presencia en la Iglesia no sea, como dice el apóstol, para satisfacer nuestras pasiones, sino para agradecer el amor que Dios nos tiene y para que nuestra vida cada día sea más transformada por su amor y de esa manera también un día podamos reencontrarnos todos en la vida eterna. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Invoquemos con confianza filial a Dios nuestro Padre. Y sabiendo que siempre nos escucha, digámosle: Padre, escúchanos. Para que los cristianos anunciemos el Evangelio con fortaleza y confianza, roguemos al Señor. Para que los obispos, a ejemplo del Señor, acojan con predilección a los pequeños, humildes y sencillos, roguemos al Señor. Para que los pueblos que sufren hambre, guerra o marginación experimenten el amor compasivo de Dios, en la solidaridad de toda la familia humana, roguemos al Señor. Para que los que son perseguidos por ser cristianos no claudiquen nunca de Jesucristo y experimenten su cercanía, roguemos al Señor. Para que los enfermos y agonizantes sientan la cercanía y el consuelo del Señor Jesús, roguemos al Señor. Para que en nuestra parroquia reinen el amor y la fraternidad, y sean desterradas la rivalidad, la envidia y toda clase de males, roguemos al Señor. Padre bueno, que nos amas, te pedimos todo esto y los que desean, quienes participan de esta Eucaristía, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo socorrer a los mortales con tu divinidad, sino haber previsto el remedio en nuestra misma condición humana. Y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por Él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica.
Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia,
Admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Estás bajo estas formas escondidas,
se rinde entero y desfallece todo si te mira. Se engaña en ti la vista, el tacto, el gusto. Mas tu palabra engendra fe rendida. Cuando el Hijo de Dios ha dicho creo, pues no hay verdad cual la verdad divina. Memorial de la pasión de Cristo, pan vivo que al hombre das la vida. Fe de que de ti viva mi alma y guste de tus ocultas delicias. La cruz tu deidad estaba oculta, aquí tu humanidad yace escondida, y a las dos creyendo y confesándolo, imploro yo lo que imploraba Iba. Lo veo como vio Tomás tus llagas, por su Dios te aclama el alma mía, que siempre Señor en ti yo crea, que espere en ti, te ame sin medida. Memorial de la pasión de Cristo, pan vivo que al hombre das la vida. Fe de que de ti viva mi alma y guste de tus ocultas delicias. Jesús mío, pelícano piadoso, tu sangre mi impuro pecho limpia, pues de esa sangre una gotita puede todo el mundo salvar de su malicia. Jesús, a quien ahora vivo. Oremos. Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos, para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Recordad que el martes es la solemnidad aquí en Barcelona de Nuestra Señora de la Merced, patrona de la archidiócesis y de la ciudad. Es día de precepto, entonces habrá misa el lunes, misa vespertina a las 8 de la tarde. No habrá la misa de sordos, es el lunes, y después el martes habrá las misas 11, 12 y 8 de la tarde. Hermanos, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Santa María, que tienes en tus manos al que es la vida muerto y a la verdad despreciada, como si fuera mentira.